¿Quién dice? Es un podcast que busca brindarnos herramientas para vivir en este mundo de una manera más presente y consciente. Explorando un camino de autoconocimiento que nos permite enfocarnos en el plan que nuestra alma ha creado para estar aquí. Sanándote a ti, estás sanando al mundo. Hola a todos los locas y las locas que nos están escuchando el día de hoy en un capítulo nuevo de ¿Quién dice? Su podcast con María Alemán y Fernanda Pacheco. Y estamos muy contentas de este nuevo episodio que yo creo que es un episodio que pues ya le daremos el golpe a ver cómo nos va. El tema es la naturaleza simbólica de padre y madre en la experiencia humana. Así de profundo va a estar este episodio. Y la verdad es que con un invitado muy importante y muy especial, porque aparte que he tenido la oportunidad de ir a terapia con él, fue mi primer psicoanalista en la vida. Eso no es garantía, ¿eh? Evidentemente no. Pero bueno, ahí estuviera peor, dirían por ahí. Pero bueno, alguien muy querido para mí, Francisco de Paula Nieto. Gracias. Voy a hacer breve su presentación porque si no acabamos nunca. Pero Francisco de Paula es semiólogo cultural, teatrista, escritor, psicoterapeuta, curador y marchand. Originario de Guanajuato, radicado en Querétaro desde 1989. Antes de que naciéramos tú y yo. Antes de que naciéramos Santa tú y María. yo. De No formación debería poner eso, ¿eh? De formación artística y filiación espiritual, estudiado dirección teatral, pedagogía teatral e historia del arte, aunque se ha dedicado principalmente a los estudios metadisciplinarios. La verdad es que tiene muchos reconocimientos y tiene una trayectoria muy padre y muy importante. Pero bueno, pues muchas gracias por venir aquí el día de hoy y con un tema bien importante y bien padre. ¿Cómo influye nuestro papá y nuestra mamá en nuestra formación, en nuestro crecimiento? Quiero hacer aquí un paréntesis que, bueno, hoy las familias se conforman de diferentes formas, no como tradicionalmente nos han dicho que es un papá y una mamá y los hijos. Hoy las familias se ven diferentes. Por muchos años se han visto diferentes, pero bueno, hoy se visibiliza la familia de una forma diferente. Pero hoy vamos a acotarlo en papá y en mamá y en la trascendencia, en la formación de un humano. Entonces, Francisco, bienvenido. Muchísimas gracias, Fernanda, María. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y divertirnos con este tema. Como tú mencionabas, Fernanda, las familias hoy son distintas, pero nuestros referentes también del contexto familiar son distintas desde hace mucho tiempo. Y quiero referirme con esto a milenios, porque aunque no éramos científicos en el concepto que tenemos hoy en día, digamos a partir del positivismo y demás, sí éramos observadores, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, primero hay que pensar que en la experiencia humana la paternidad es un tema de sexuación, ¿no? Uh-huh. Común a la mayor parte de las especies vivientes, salvo, digamos, algunos tipos de plantas que se reproducen por esquejes, por partición o por dispersión de esporas, como los helechos, o algunas lombrices que tienen reproducción asexual, o las células mismas, que la mayor parte se reproducen por mitosis, u otros organismos que se reproducen por meiosis, como los erizos de mar, o por partenogénesis, como algunas lagartijas, o como Zeus, que hace nacer a Palas Atenea de su cerebro, o a Dionisios, que lo gesta en una de sus piernas. Bueno, nosotros, mamíferos humanos, estamos en buena medida determinados por la sexuación. Y esta es una psicología radicalmente distinta según la especie de la que se trate, ¿no? Uh-huh.
necesitamos nosotros una madre y frecuentemente un padre para ser criados hasta una etapa en que es posible la supervivencia, ¿no? Y ahí también hay un diferencial en los procesos de gestación de cada una de las especies. Un caballito nace caminando, ¿verdad? Sí. Hay peces que nacen ya comiéndose a otros peces o otros microorganismos. Nosotros nacemos completamente vulnerables, ¿no? Sí. Y dependientes fundamentalmente de nuestra madre. Claro. Así que la necesidad de cuidado y el apego que tenemos hacia nuestra madre es una característica particular de nuestra especie, pero no nos es extraña la observación de lo que sucede en otras especies, ¿no? No nos es extraño el saber que una viuda negra comete matrifagia en el acto sexual, ¿verdad? Y o en el nacimiento. ¿Qué es matrifagia? La matrifagia es cuando se comen a su propia madre, ¿no? Ah, ok. No sabía. Entonces, nosotros, de alguna manera, nos comemos a nuestra madre a través de la lactancia, ¿no? Claro. Por eso la madre se necesita nutrir bien de Claro. calcio y proteínas, y no, nos la comemos, ¿no? Pero, ¿por qué menciono todas estas cosas, no? Porque a nivel simbológico, esto tiene una relevancia muy importante. Pensemos, hace 4,000 años se escribe en Babilonia el Enuma Elish. Un texto que relata a dos padres primigenios, por tomar una mitología sumamente antigua, ¿no? Mesopotámica. Estos padres, Apsu y Tiamat, son dos ríos, ¿no? Los ríos de aguas dulces y los ríos de agua salada, pero finalmente asimilados con nuestra sexuación, Okay. como madre y padre. padre. Madre Tiamat, padre Apsu. Okay. Traen a la luz a los dioses primordiales, pero los ven defectuosos y los quieren matar. Esto nos pasa también, ¿no? Como seres humanos. Podemos pensar a nuestros hijos demasiado perfectos cuando muchas veces no son más que un humano promedio, ¿no? O los podemos ver llenos de defectos y los queremos matar. Es decir, reiniciar. Okay. Pensamos, ¿por qué tuve este hijo o esta hija que es medio tonta y loca? ¿No? ¿No? La verdad Pero es es más común a la inversa, ¿no? De los hijos a los papás. O sea, creo que este pensamiento de responsabilizar siempre a tu papá o a tu mamá de lo que eres, de lo que te falta, de lo que sí tienes o de lo que no tienes, creo que puede ser más común o sea, digamos, en forma ascendente de los hijos a los padres. Sí, es muy frecuente, pero el otro instinto de alguna manera siempre está presente en el inconsciente. Lo que pasa es que es lo no dicho, ¿sabes? Lo que los padres piensan y no dicen. O hasta te sientes culpable de decirlo o de pensarlo. Los hijos tarde o temprano van a reclamar a sus padres. Lo que no les han dado. Lo que no les han podido proveer o la educación terrible que les dieron. Pero esto también es parte de un proceso emancipatorio, ¿no? Okay. De hecho, simplemente pensemos que entre los 3 y 5 años y luego en la adolescencia aumentan importantísimamente los niveles de dopamina. Los niveles de dopamina son los que nos hacen arriesgarnos, subirnos a una patineta y partirnos la rodilla, ¿verdad? ¿No? Y es lo que nos hace también ser punitivos contra nuestros padres, pero es parte de un proceso emancipatorio. Qué padre, y la verdad es que nunca lo había visto así. O sea, nunca había visto esta etapa de rebeldía o esta etapa de, pues sí, de que contra los papás todo y todos tus traumas y todas tus desgracias y todo lo que te pasa en la vida es porque mi mamá, porque mi papá, pero nunca lo había visto como parte de un proceso personal emancipatorio propio de un desarrollo normal de cualquier ser humano. Y por eso es que el hijo
inconscientemente quiere matar a los padres. A ver, no se malinterprete, no quiero decir que los hijos fácticamente quieren matar a los padres. Sí, no en la literalidad de la palabra. A veces pasa y es un acto psicopático, ¿no? Sociopático, pero esa es las menores de las veces, pero lo que siempre sucede es esto a nivel simbólico. Claro. René Girard hace toda una exploración muy interesante sobre este tema y muchos otros autores, Freud y demás, ¿no? Por ejemplo, regresando al mito del Enuma Elish, uno de estos dioses descendientes de Tiamat y Apsu es quien va a matar a Apsu, al padre, ¿no? Ante lo cual Tiamat se enfurece, ¿no? Y entonces, pero ¿qué es lo que hace Enki cuando mata a su padre? Utiliza el cuerpo de su padre para construir encima su palacio y obtener con ello las tablas del destino, es decir, las tablas de la ley. Lo que quiere el hijo o los hijos sucesores es el control, es la ley. De la misma manera sucede a los dioses mayores en la mitología griega, ¿no? Matan a sus padres titánicos, Zeus se queda rigiendo la ley. Es decir, el hijo quiere establecer su propia ley sobre el mundo, pero frecuentemente es una ley que es carente entonces del reconocimiento de la experiencia que han aquilatado los padres y por eso comete errores, ¿no? Ahora, los padres cometen errores también en muchos sentidos. Creen que dándole instrucciones a los hijos las van a obedecer. Y sucede exactamente todo lo contrario, ¿no? Si tú quieres que un niño lea ciertos libros, tú dile, mira, estos libros que están aquí abajo son maravillosos para ti, para tu edad. Los siguientes son aburridos. Los que están en el peldaño más alto, esos nunca los debes leer. ¿Y qué va a hacer el niño? En la noche va a subir los peldaños, va a agarrar un tratado de hermenéutica, ¿no? ¿No? De paleontología, de quién sabe qué, y va a estar debajo de la cama con una lamparita leyéndolo, ¿no? Bajo las sábanas, ¿no? Es decir, operamos por resistencia. Lo que no hemos aprendido es a educar a nuestros hijos por los métodos del inconsciente, ¿no? Todo el tiempo, cuando un padre dice, a su hijo es que eres un pendejo, ¿no? Lo está programando como un tonto, ¿no? ¿Sabes? Sí. Y cuando lo platica con la madre y le dice, no, es que este niño no tiene salida, es que es un problema, es que es un caos, está reiterando esta situación. Sí. ¿Qué pasaría, imaginemos, si tenemos a madre y al padre y a unos amigos en la cocina de la casa preparando un ceviche y están ahí picando las verduras mientras platican? Es que tengo un hijo maravilloso. Su cuarto está extraordinariamente ordenado. Él es de una pulcritud extraordinaria, o sea, su baño es impecable, ¿no? Y estudia con ahínco y es buenísimo en matemáticas y en ciencias. Y el niño dice, ¿qué? ¿De quién están hablando? Ese hijo no soy yo. Soy un puerco, me baño una vez a la semana. Pero, ¿saben? Esto actúa a nivel del inconsciente y es más probable que el niño poco a poco empiece a creer lo que los padres hipotéticamente creen de él. ¡Wow! Claro. Sí, y esta es una educación para el inconsciente. Esto es programar, por supuesto, propositivamente la mente de los hijos, ¿no? Oye, Francisco, y a ver, perdón, yo ni saludé, me metí de lleno a la plática, bueno. Me envolví, pero pues sí, es que así es estos temas, ¿verdad? A ver, ¿cómo se ve o cómo se refleja en una persona la relación que tienes con tu papá y con tu mamá, ¿no? Porque creo que me gustó muchísimo un libro que me recomendó y me regaló Fer, que se llama Este dolor no es mío. Y en este libro, parte de lo que se habla es que hay estudios, ¿no? que se realizan a nivel científico, en el sentido de que el 98% del ADN no necesariamente es un contenido meramente o estrictamente genético en el sentido de aspectos o apariencia
física. Algo que esté biológica. destinado inexorablemente a Ajá, manifestarse. exacto, o sea, no es el color de tus ojos, tu estatura, tu color de piel, no. O sea, ese 98% tiene otros componentes, si así lo queremos llamar, y Sí. parte de estos componentes en este libro lo que dicen es, tienen una fuerte carga emocional, ¿no? A nivel genético, literalmente, de esto, de la relación que tienes con tu papá, de la que tuvo tu papá con su papá, y así, o sea, como de tu linaje, ¿no? Y de tus clanes, por así decirlo, paterno y materno. Y al final creo que cuando empiezas este trabajo de autoconocimiento y de introspección, te va cayendo mucho el 20 de que pues varias cosas que tú hoy tienes como reto a trabajar o a sanar, vienen justamente de esto, de estas memorias genéticas, emocionales, relacionadas con tus padres. No, y a eso añádele todo el tema social y cultural que también se aprende y que no sabes que lo traes tan aprendido, pero que lo traes sí. arraigado y es dentro de ti hasta que te das cuenta que es un instinto, ¿no? Que traes, ni siquiera es consciente. Absolutamente, es lo que el psicoanálisis llama el ello, ¿no? Es decir, toda nuestra carga social, toda la carga que tenemos con respecto a nuestros padres, ¿no? Y es que nuestros fundamentales referentes educativos son nuestros padres. Son de los primeros que aprendemos. O las figuras paternas que hayamos tenido. Puede haber sido el abuelito, la tía o una familia muy compleja, ¿no? Sí, claro. Pero como ustedes lo han señalado, son vicios y virtudes que se van arrastrando transgeneracionalmente. Y si no son sanadas, están destinadas a cumplirse, ¿no? El padre dice, a mí de niño me daban con un cinturón mojado en las nalgas, ¿no? Y yo eso nunca lo voy a hacer. Y de pronto se descubre quitándose el cinturón y dándole en las pompas a su hijo. Y se asusta y dice, ¿por qué hice yo esto? Me estoy convirtiendo en mi papá, ¿no? Exactamente, Sí. exactamente. Esto no solo el psicoanálisis y la psicología contemporánea lo tiene claro, ¿no? Las tradiciones psicológicas más antiguas en las cuales yo me he formado dentro del llamado Atma Vidya, que es una psicología muy antigua de la península indostaní, del cual de alguna manera surge, es la psicología subyacente en la yoga y es la psicología subyacente en el bodhidharma, es decir, en el budismo y en otras tradiciones. Descubren esto. Por eso es que a los adeptos, a los niños que identifican como santos reencarnados, por ejemplo, ¿no? Los cooptan desde pequeños, lo más pequeños que sea posible. Para que no tengan esta deformación, podríamos llamarla. Exactamente. Para que sean partícipes de un modelo formativo más ideal, en el cual no van a tener exponenciadas las experiencias del ego, del apego, de los conflictos de paternos, maternos, de tristeza, de irascibilidad, de los conflictos de las neurosis familiares, etcétera, etcétera. Evidentemente ellos lo llaman con otros términos. Pero lo que, por ejemplo, estas psicologías tienen son metodologías para despedirnos de estos vicios. Nuestros padres nos heredan virtudes también, claro, ¿no? Nos heredan, qué sé yo, alguna clase de disciplina, el gusto por algún deporte, el orden, qué sé yo. No, formas de querer también, formas de dar cariño. Por el amor, claro. Lenguaje corporal, claro. Y al mismo tiempo nos heredan todos sus conflictos, ¿no? Entonces, el tema es cómo poder hacer una división entre esas virtudes y esos conflictos, ¿no? Cómo batir el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Para poner en orden estas dos situaciones y entonces invitar al sujeto a despedirse de todos sus vicios. No basta con identificarlos, no basta con descubrir, sí, soy un neurótico golpeador, golpeo a mi esposa porque mi padre lo hacía y mi bisabuelo lo hacían, y al descubrirlo, esto se va a acabar. No, o sea, la toma de conciencia es un elemento, es el primer peldaño de la escalera, ¿no? Para luego poder
desprogramar esto del sistema nervioso, desprogramar esto de la mente y de la conciencia, lo cual es un proceso progresivo, terapéutico, Claro, pero posible. Sí, pero sí, posible. Claro, justo esa es un poco mi pregunta. O sea, pues en el camino andamos todos, ¿no? Y bueno, dentro, cada uno encuentra sus formas para ir sanando o herramientas o lo que quieras. Entonces, a la hora que te encuentras con este tipo de temas, con tu mamá o con tu papá, pues lo más fácil es ir y decirle a los papás, oye, Tú, estás por tu culpa. haciendo, no, por tu culpa, o mira lo que estás haciendo, ayúdate, o papá, te toca ir a terapia, o mamá, arregla. Y la realidad es que eso no va a suceder, porque así como los niños no van por el libro que les dijeron, los papás no van a hacer lo que el niño les diga. Algunos serán más receptivos. El punto es que esos son caminos muy individuales de los papás que al hijo no le toca y tampoco puede depender de ello. Tú, si ya estás en este camino y estás identificando cosas y quieres superar, ¿cómo empiezas? O sea, ¿cómo le haces para sanar o para pues tratar de acomodar las cosas un poco más a tu favor? ¿Tú como hijo frente a tus padres? Sí, frente a tus padres y para ti. O sea... De la misma manera en la que tendrían que hacerlo los padres. Uh-huh. O sea, todos somos hijos de alguien, ¿verdad? Uh-huh. Claro. Todos somos hijos de alguien. Entonces, sí, es importante tratar y sanar estos temas. Repito, la identificación es un paso importante, pero necesitamos metodologías disciplinarias para poder resolver el tema, ¿no? Y aquí hay una diversidad de modelos psicoterapéuticos, sí, que van desde estos muy antiguos que tienen que ver con la respiración, con la meditación, con la reformulación del pensamiento, hasta los procesos psicoanalíticos, las terapias Gestalt, etcétera, etcétera. Cada uno tiene su grado de eficiencia, ¿no? Sí. Y es mucho más específico para cierto complejo particular, ¿no? No toda, este es un error, pensar que cualquier psicoterapia sirve para cualquier cosa, ¿no? Claro. No, hay modelos terapéuticos específicos para cada circunstancia. Ajá. Hasta las terapias que me parecen más innovadoras y que son las terapias de reprocesamiento informático, ¿no? Sí. En las cuales estás trabajando directamente con el sistema nervioso, porque ahí hay una sinapsis, que ha sido creada y que está básicamente instituida en el sistema nervioso autónomo. Sí. Hay una terapia muy curiosa dentro de estas terapias de reprocesamiento informático, probablemente... ¿Le podríamos explicar a nuestra comunidad un poquito este tipo de terapias de reprocesamiento, reprogramación? Así, a grosso modo, ¿en qué consisten? Para allá iba. Te voy a contar la historia rápidamente. La que puede explicar muchas otras, porque esta terapia es muy relevante porque, dado su marco de investigación científico, valida incluso terapias de miles de años que seguían estos mismos procesos sin saber cómo científicamente tal vez funcionaban. Funcionaban, pero funcionaban. No lo sabemos, pues. El caso es que funcionaban. En los años 80, una doctora de Berkeley de nombre Francine Shapiro estaba estudiando el estrés postraumático. Ella quería saber por qué las personas que tienen un shock emocional, en algunos casos llegan a convulsionarse. Qué interesante. Supongamos que una persona ve en la calle que matan a otra, ¿no? O le gritan a otra, o un choque, o algo dramático para esa persona, y esta persona se priva, cae y se empieza a convulsionar. Pero no tiene epilepsia, nunca se había convulsionado en su vida, no hay precedentes en su familia de estados convulsivos. Ella quería saber por qué rayos pasa esto. Bueno, lo que descubrió es sumamente relevante. Cuando normalmente pasa esto, la persona la llevan al hospital, en el hospital le dan un anticonvulsivo y la mandan a su casa y se le quitan las convulsiones y listo, ¿no? Lo cual ella descubre que, error, en este tipo de casos, error, porque las convulsiones, descubre ella, son un mecanismo del sistema nervioso para procesar el trauma. ¿Qué es la convulsión? Una estimulación alterna entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Una estimulación acelerada. Lo que descubre la doctora Shapiro, a través de un estudio de miles de casos, es que los traumas se instalan en el sistema nervioso autónomo.
El sistema nervioso autónomo es el que controla la respiración, el peristaltismo digestivo, Sí, la lo que no tienes que sudoración. estar como consciente de hacer, ¿no? Y que está padrísimo. Si Sí. no le tienes que decir al estómago, oye, aquí te va esta hamburguesa, comienza a Cómetela, moverte. que se ¿no? digiera, Ujú. sí. Le dices al pene, oye, tengo ganas, funciona. No, lo hacen en automático. Sí, sí. Qué sí. bueno que funcionan en No, automático. estaría yo de Del 2 nabo. años No, muerta. ya Del no nabo loca, muerto, güey. estaremos Se me todos emocionaría muertos. un tercio No, no hay de mí, manera. sí, claro. No. Se me olvidaría un tercio de lo que tengo No. que... Ahora imaginen que un trauma se instala en el sistema nervioso autónomo. Es decir, se autonomiza, Wow. se vuelve automático. Eso está durísimo. Entonces, la persona por eso la frase échale ganas no sirve absolutamente No. para nada, ¿no? Sí. Entonces, la persona se puede decir a sí misma, pues sí sirve un poco, esto lo puedo explicar después. La persona se puede decir a sí misma, bueno, me voy a sentir bien el día de hoy, ¿no? Hoy voy a ser Hoy va feliz. a ser un gran día. Hoy va a ser un gran día, exactamente, como dice Serrat. Bueno, Ah. y a la hora y media los congoja la tristeza, la ansiedad, se rasca los cabellos y se los arranca. ¿Por qué? Porque el proceso se ha autonomizado, va más allá de su voluntad. Qué duro. Porque hay Sí. una serie de conexiones sinápticas en el sistema nervioso autónomo que están ahí enlazadas. Entonces, por ejemplo, esta terapia y otras terapias de reprocesamiento lo que hacen es estimular alternamente al sistema nervioso mientras tú estás relatando todos estos conflictos y entonces estás desplazando esta sinapsis y la estás dejando solamente en el telencéfalo, como una memoria. Ajá. Sí. Bueno, si quiero, es que me está haciendo ahorita clic de muchas cosas bien padres. A mí me diagnosticaron estrés postraumático y me hubieran servido mucho estas terapias. Yo a lo que fui me empastillaron y estuve 1 año empastillada, pero justo era esto, o sea, yo despertaba normal, bien un día por un episodio, me lo diagnosticaron y pues despertaba un día normal, pero habían justo momentos en los que no controlaba. Se te Entonces detonaba. me detonaban ataques de pánico, pero terribles, o en la noche yo despertaba y gritaba aeropuerto, o sea, como cosas así, que al final salió por una pastillita. Pero, justamente, y mira, aquí voy a contar algo que nos involucra a los 3. Y la diferencia de cómo se dieron las cosas. Vivimos María y yo un episodio bien duro de un accidente que le pasó a ella, pero pues lo vivimos las dos bien duro. Y claro que pues yo sola no había manera de poderlo procesar porque ni siquiera yo sabía pues qué me estaba pasando a mí. Y fui con Francisco. Francisco fue el que me ayudó a llevar este momento y este episodio, y justo con este tipo de técnicas. Y la verdad es que sí fue muy diferente como el proceso de recuperación, porque algo, y me acuerdo que me hiciste platicar detalle a detalle cada momento de ese día, y me hizo platicarlo como 6 veces, y yo le decía, estoy cansada, ya no puedo más. O sea, Podrían haber sido 32, ¿eh? Sí, Ujú. sí, y yo estoy ¿Y qué pasa cansada, cuando ya no no te puedo acuerdas más. de cada Te juro, detallito? ¿Sí te Pero acuerdas? cada vez que cada ¿Te acordabas nueva más? vez, ¿Te acordabas acordabas de más cosas. Y luego me hacía pedir perdón a cosas que yo decía no tienen sentido, pero a la hora que le pides perdón, por ejemplo, me decía, pídele perdón al etanol o no sé, al bioetanol. Ujú. Y yo, ¿qué? Yo, ¿Cómo? ya estoy en otro nivel de fumades. O sea, ¿qué De es esto? locura. Y a la hora, y dile todo tu proceso al etanol, pero platícaselo al etanol. Y entonces yo le estaba platicando al etanol, no sabes todos los sentimientos y todo lo que te sale tan inconsciente. La verdad es que Qué fue una interesante. terapia muy diferente, pero muy, muy, muy sanadora. Y al final eso es lo que tú decías, Francisco, hay varias estilos de terapias que están basadas en esta, en este estilo. Sí, hay varias terapias que exploran esto, ¿no? Ujú. Como se los decía, de terapias que están insertas en las tradiciones índicas, en las tradiciones tibetanas, terapias muy antiguas. Hay una respiración muy famosa que se llama Nadi Shodhana, en la cual
Respiras por una fosa, Sí. respiras por otra fosa, etcétera. Son ejercicios alternos. De hecho, los filósofos peripatéticos, es decir, caminaban para filosofar, ¿no? Es decir, el movimiento tiene mucho que ver con cómo procesamos nuestros pensamientos, ¿no? Por eso es que una educación en un mesabanco donde estás quieto y confinado no necesariamente es el mejor modelo para todas las situaciones educativas, Claro, ¿no? claro. Y yo le llamo a esas terapias picar piedra, ¿saben? Porque primero es como una piedra gigantesca, ¿no? Que tienes que hacer pedacitos más chiquitos. Luego tienes rocas más pequeñas que las tienes que seguir pulverizando. Y luego tienes más pequeñas hasta que esto se vuelve polvo, ¿no? Hasta que esto se vuelve polvo. Y el tema es que estos y otros modelos terapéuticos pueden contribuir también a sanar las relaciones familiares. Mencionaste algo muy importante, Fernanda. La psicoterapia no es un proceso lógico y racional. Sí. Ajá. Digo, hay ciertos modelos terapéuticos como las terapias cognitivo-conductuales que tratan de serlo. Desde mi punto de vista, no son siempre las mejores alternativas, aunque es, por ejemplo, el modelo más generalizado en Norteamérica, y hay que ser cognitivos y hay que cambiar ciertos elementos. Sí, estoy de acuerdo. Pero hay veces que las terapias cognitivo-conductuales de personas mal formadas, evidentemente, llegan al punto de, ¿te sientes triste? Pues no te sientas triste. ¡Wow! ¿No? Sí, wow, ¡Qué gran ayuda! ¿No? Ajá. ¿Qué harías tú si vieras a otra persona que está en la misma situación? Pues no sé, porque estoy en esta caraja situación y no sé qué rayos hacer, ¿no? Sí. Entonces, la psicoterapia, y esto el psicoanálisis lanzó gran luz, no es un proceso lógico ni racional, pero el psicoterapeuta está manejando todos los elementos simbólicos que subyacen en el discurso psíquico del paciente, y trabaja con estos elementos. Ajá. Y esto hay que darlo a entender, porque muchas personas creen que van a llegar a una psicoterapia y van a tener un consejero que les dice, no, pues mira, deja a tu novio, no, pues consíguete otro que tenga los ojitos azules, ¿no? Y eso va a cambiar tu vida. No. O sea, sí entiendo que hay coaching y este tipo de cosas raras, ¿no? Que algunas veces orienta y sirve, ¿no? Pero la psicoterapia es fundamentalmente un proceso que va más allá de los temas lógicos y racionales. Y eso es muy importante entenderlo cuando vamos a psicoterapia, a casi cualquier tipo de psicoterapia. ¿Por qué dirían que es importante trabajar, sanar o curar pues estos temas que pueden ser desde traumas o no necesariamente traumas, pero todo el tema de la carga emocional que tenemos con nuestra mamá y con nuestro papá? Y puede ser, creo que aquí hay dos, ¿no? Puede ser con tu mamá y con tu papá biológico, que mucho de esto, pues existe esta teoría de que viene incluso ya en tu sangre, ¿no? En tu ADN. Ajá. Y también de tu papá o de tu mamá que digamos, socialmente, ¿no? De tus figuras materna y paterna, porque no necesariamente es de quien te dio su óvulo o su espermatozoide, pero pudo haber sido de quien te educó, quien fungió como papá. O sea, a nivel de trabajo de autoconocimiento, de sanación, de introspectiva, espiritual, ¿por qué es importante sí trabajar estas relaciones y estos vínculos? Porque es ruido informático. A eso quería llegar, exactamente. Ruido informático. Ajá. O sea, cuando tú hablábamos antes del podcast sobre el tema del ruido y los problemas que el ruido nos trae a esta ciudad y a este estado y a todo el país y a muchas partes del mundo, ¿no? Y el ruido es un gran problema. Supongamos que tú estás leyendo El laberinto de la soledad y de pronto un vecino, te pone una cumbia que tú no tienes por qué escuchar. Él tiene que escucharla si le gusta, de la misma manera que yo no le grito El laberinto de la soledad para que lo escuche, ¿verdad? El tema es que yo no puedo leer El laberinto de la soledad con el ruido, con el ruido. Ajá. De la misma forma, este otro es ruido psíquico, pero sigue siendo ruido informático. Es decir, las neurosis de nuestros padres, abuelos, bisabuelos y todos nuestros ancestros son ruido informático que nos impiden el conocimiento de nuestra verdadera naturaleza y de nuestro verdadero propósito. Claro, eso me hace sentido. Visualícenlo de esta forma.
en algo muchísimo más concreto. Un artista plástico, por ejemplo, cuando quiere ser un artista plástico, está en formación, ¿no? ¿Saben? Sí. Y entonces de pronto pueden ver en este artista ciertas influencias, ¿no? Puedes ver en él influencias de Picasso, de Miró, de Óscar Kokoschka, de Quirico, de Botero, quien sea, quien él admire, perfecto, sí. ¿no? Y conforme va repitiendo y repitiendo y repitiendo obras, llega un punto en el cual ya no estás viendo a Botero, ni a Quirico, ni a Kokoschka, ni a Picasso, ni a Miró, ni a nadie más. Estás viendo al artista en sí, con su propia voz, con su propia impronta, con su aura, ¿no? Y esta es su verdadera naturaleza, su verdadera expresión, pero llegar a ese punto es muy difícil. Yo creo que no todo mundo lo ha logrado. Exacto, es que muy poca gente lo logra. Sí. Y esto transpórtenlo a cualquier ámbito de la vida, ¿no? Sí. A cualquier profesión, al ser padre y al ser madre. ¿Cómo soy padre y soy madre desde mi propia naturaleza sin todos estos referentes de ruido? Es más, lo trasladaría no solamente al hacer, no lo traslado solo a una profesión o algo que implique hacer, sino a ser. O sea, no a hacer, sino a ser. O sea, creo que el identificar cuáles son estos, pues sí, estas cargas emocionales, esto que traes cargando, ¿no? O que traes que no es tuyo, es como una especie de quitarte, pues el cinturón que no es tuyo y el arete que no es tuyo y la bufanda que no es tuyo para quedarte solo con lo que tú eres, porque a veces pensamos y nos compramos la idea, pues es que mi mamá es súper impaciente, ¿no? En mi caso, mi papá es súper impaciente, entonces yo me compro la idea que porque como mi papá es impaciente y explosivo, pues que yo también. Y a lo mejor no es así, a lo mejor sí, pero no necesariamente eso es mío. Pero lo aprendí, lo vi, y entonces para mí yo ya me puse el traje, ¿no? Entonces, es esto que dices, es esta influencia, si lo ponemos en el pintor, es esta influencia de Picasso, que fue tu sensei de la vida cuando empezaste a pintar y de repente pues te mimetizaste, pero cuando encontraste tu propio estilo de pintura, ¿no? Tu propia voz, dijiste, no, bueno, me gusta esto y esto lo tomo, pero esto soy yo. Y al final del día creo que ese es el objetivo máximo al que todos deberíamos aspirar, ¿no? A nivel personal, el identificar y el poder decir, esta soy yo, pura, así, sin más. Y esto te deriva un propósito existencial, que eso es sumamente relevante. ¿Saben a cuántas personas me encuentro que de pronto se quedan sin el esposo, se quedan sin los hijos, o se quedan sin la esposa, se quedan por un divorcio, por una muerte, por lo que sea, ¿no? Y entonces el sentido de la vida era el esposo, el sentido de la vida era el hijo. Entonces se quedan solos y de pronto ahora, ¿cuál es el sentido de la vida? Mi sentido de vida era cocinar para ellos, planchar para ellos, llevarlos a la escuela, traerlos, darles un abrazo. Pero cuando una persona tiene eso no es sentido existencial, por cierto. Eso no es sentido existencial. El otro no puede ser un sentido existencial. El sentido existencial debe estar independiente del otro. Debe ser tuyo. Cuando una persona descubre que su sentido existencial es analizar y coleccionar mariposas, no importa, no depende de nadie más para hacer eso, ¿sabes? Que es podar su jardín y que es cuidar su jardín y entender las plantas y hablar de plantas y, ¿sabes? Cuando tienen este sentido, no importa si no tienen padre, madre, amigos, abuelos, etcétera, porque tienen un sentido existencial, no dependen de otro. Claro. Evidentemente, llegar a este punto para una persona que ha tenido una vida convencional es un gran problema. Enorme. En ese sentido es muy delicioso, por ejemplo, tener en psicoterapia pues, a intelectuales o a otros psicoterapeutas, ¿no? Que de alguna manera ya tiene un filósofo, que tiene un sentido existencial, a un científico, a personas que ya tienen, a un político, ¿no? Sí. Que tiene ya un sentido, ¿no? Pero, por ejemplo, el político lo tiene hacia el otro, pero el otro no es uno, el otro son los todos, ¿no? Entonces, a menos que muera la humanidad total. Se acabaría, ¿no? Sí, claro. Y aún así creo que seguiría haciendo política con los animales, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Sí.
Oye, esto que estás diciendo está súper padre, porque yo creo que también, y yo veo mucho en nuestra generación, sobre todo en generaciones más jóvenes, que pues ya traen una formación y una cantidad de información distinta a las generaciones más avanzadas. Cómo hay esta crisis de identidad y de para qué existo en la vida y cuál es mi objetivo y cuál es mi... que a veces no sabemos cómo empezar a descubrirlo. ¿Cuál sería tu recomendación de cómo empezar a conocerte y cómo empezar a identificar cuál es tu sentido existencial? Mira, primero quitar el ruido. Ajá. Que entre muchas otras cosas es esta parte como de la sanación de tus relaciones, de ¿no? tus relaciones familiares de y de tus relaciones culturales. A ver, vamos a seguir pensando en el padre y la madre. Sí. Ya más allá de los biológicos. Sí. O sea, pensemos en el marcaje que nos deriva que la mayor parte de las religiones occidentales, digamos, cristianismo, islamismo y judaísmo, tienen fundamentalmente un Dios padre masculino. Sí. ¿No? ¿Y dónde están las diosas? ¿Saben? Entonces, este marcaje, por ejemplo, del machismo, ¿no? ¿Cómo tenemos que deshacernos de él, ¿no? Claro. Esta lectura errónea del Bereshit, del Génesis, en el cual Adán es un tonto y Eva es una malvada que lo hace cometer un error y por lo tanto Eva va a tener una serie de castigos y que va a sufrir el pobrecito Adán. No, no es cierto. Si lo analizamos en todas las mitologías más antiguas, la serpiente no es un demonio. No. Ajá. Uh-huh. Es una entidad sagrada, así que entonces es un Dios iniciando a Eva en el conocimiento que luego va a iniciar a Adán en el conocimiento. En el Génesis, por ejemplo, decimos en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, Bereshit bara Elohim, pero el problema es que Elohim es una pluralidad de dioses, no es Dios en masculino, sino es una pluralidad de dioses. Luego, más abajo, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, Ruach Elohim es un Espíritu Santo, pero femenino. Solo que todas estas cosas han sido castradas. Ajá. Y están de alguna manera en el inconsciente y tienen que ser curadas, resignificadas, recompuestas, exploradas. Uh-huh. Palabras que utilizamos todo el tiempo. La palabra trabajo. ¿Cuál es la etimología de trabajo? Tripaliare, colocar a una persona en 3 palos en el sol hasta morir, un martirio romano, y le decimos trabajo, por eso nadie quiere trabajar, ¿saben? Claro. Eso está durísimo. En la cultura índica al trabajo le dicen kama, deseo, voy a cumplir con mi deseo. Ay, qué padre. Qué diferente perspectiva de vida. Fregoncísimo, ¿no? Sí. Fregoncísimo. Claro. En lugar de... y luego tratamos de utilizar la palabra servicio, que viene de servus, que quiere decir esclavo. Santo Dios. Entonces, dense cuenta cómo todas estas son cargas culturales. Claro. Que están ahí sin que nos demos cuenta. Voy a prestar el servicio a todos los demás hasta que desaparezco, porque soy un esclavo de los demás. ¡Qué duro! Me gusta este sentido de voy a laborar la tierra, ¿no? Sí. ¿Verdad? Claro. Laborar Sí, la sí, tierra, sí, ¿no? sí. Trabajar con la madre para traer los frutos, o sea, pero en nuestro lenguaje nuestro lenguaje está sumamente patologizado, entonces nuestra psique está sumamente patologizada. Ahora, volviendo a la pregunta, Fernanda, ¿cómo encontramos nuestro sentido existencial? Yo te diría, piensa en lo que tú anhelabas ser cuando eras una niña. Uh-huh. ¿Qué era lo que verdaderamente anhelabas? Ajá. Y entonces, ahí hay algo que con el paso del tiempo vamos perdiendo. Muchas veces. Sí. Hoy en día, los jóvenes terminan el bachillerato y para elegir una carrera, dicen, medicina, sí, aquí hay derecho, un catálogo, escoge de este catálogo. Sí, ingeniería en sistemas, de Tin Marín, de Dopingüe. Voy a ser biotecnólogo. ¿Pero qué sé de biología? Nada, porque el dado me dijo esto. Sí. Y esto pasa muy frecuentemente hoy en día. Sí. Porque no se dan un año sabático. Uh-huh.
Es importante que se den un año sabático entre el bachillerato y la carrera. Es importante que propiciemos nuestra propia crisis Sí, para... y que se vayan de viaje y con 5 pesos en la bolsa y que exploren el mundo, como la recomendación de Descartes, que la mejor filosofía es el viaje, ¿no? Es la exploración, porque explorar el exterior nos hace explorar el interior, ordenar el exterior nos ordena internamente, ordenarnos internamente nos ordena el exterior, ¿no? O sea, cuando tú acomodas tu habitación, Ay, sí. algo se ordena dentro de ti. Total. Cuando Yo tú espero en Dios que mi esposo te esté escuchando. Cuando te ordenas internamente, automáticamente quieres empezar a poner en orden todo lo demás, ¿no? ¿Se acuerdan de esta película de Limitless, cuando el tipo se toma el Sí. NCT? Lo primero que hace es ordenar Claro. su espacio. Sí, sí, Ajá, sí, sí. ujú. Digo, después de seguir sus instintos, que es follarse a la vecina, va y ordena su espacio y escribe un libro en una noche, ¿no? Ujú. Es un proceso simétrico, ¿no? Qué interesante, la verdad es que, bueno, el tiempo se va volando, pero creo que si podemos empezar a hacer alguna especie de cierre de todo, porque aparte de todo lo que hemos Sí, platicado, hablamos o sea, de todo y de nada. al final este episodio lo pensamos para compartir con nuestra comunidad bien loca, pues en nuestra experiencia, en nuestro camino de introspectiva, a las dos nos ha tocado, y lo hemos rebotado y platicado, que de pronto en diferentes momentos, etapas, terapias, lo que sea, nos cae el 20 de que mucho de lo que hoy por hoy nosotras estamos trabajando tiene que ver con nuestra relación, con nuestro papá, con nuestra mamá. Ahora aprendemos y sabemos que no solamente es con tu papá y con tu mamá biológica, sino con muchos patrones que son maternales o patriarcales de la propia construcción social, que eso me lo llevo muchísimo de escucharte, Francisco, y de que la importancia de hacer este proceso de sanación, incluso no solamente quedándote en el papá y la mamá, literalmente, sino en todo lo que está inmerso en nuestra cultura, en nuestras tradiciones. Sí, porque aquí hay algo importante. Sí. La familia contemporánea es una estructura limitada y deficiente porque fomenta el apego, el capricho y el sentido egoísta de pertenencia. Es decir, solamente voy a procurar a mis hijos. Ya. Estos son mis padres. Es un tema de egoísmo. Ujú. Claro. En realidad de ver, por ejemplo, podríamos ver a todos los niños del mundo como nuestros hijos, como nuestros hermanos, Sí. como nuestra familia, como nuestra comunidad. El sentido de familia tiene que extenderse para ser funcional. El hijo debería vivir en comunidad y reconocer a muchas madres y muchos padres. Un solo hombre o una sola mujer no son suficientes para la crianza y menos en esta época. Sí, Sí, ¿cuánta por falta supuesto. hace? O sea, de un individualismo fáctico, asqueroso, ¿no? Sí. Motivado por factores sociales, económicos y demás, y por este deseo emancipatorio respecto a nuestros padres, por las relaciones no sanadas, en vez de lo que sucedía antiguamente, cuando las familias eran mucho más extensas y se cuidaban los unos a los Sí, otros. se compartían responsabilidades. Y la madre era la madre biológica, la tía, la abuela, Claro. la prima, Claro. ¿sabes? La vecina, los hermanos eran los vecinitos también. Claro. Y creo que necesitamos volver a esto. Estamos viviendo aislados en cajas horribles. Sí, se vivía de manera Ujú. más integral Sí. colectivamente hablando, ¿no? Pero bueno, solo cerrando esta parte, creo que si entendemos que, empezar por el papá y la mamá, sí, y por todos esos patrones culturales y de tradición y sociales que tenemos que están cargados de maternidad y de paternidad, nos ayuda a identificarnos a nosotros mismos, a descubrir cuál es nuestro ser, y eso te lleva también a descubrir cuál es tu propósito, tu razón de ser. Yo con eso me voy el día de hoy. Muy Vayamos bien. por este De camino. hecho, te vamos a invitar a otro episodio, porque hay Sí, mucho sí. que Muy honrado, platicar, muy por honrado, favor, muy alegre de Francisco. estar con Y ustedes. de Muchas todo gracias. este tema de la espiritualidad, que además nos diste una embarradita de lo del tema de las religiones, de si Va a está estar vinculado bueno, o no con la moralidad. Así que no se lo pierdan, nos vemos en otro episodio de ¿Quién Muchas dice? gracias. Gracias. Gracias, señoritas. Qué gusto.